Antes de comenzar, que el Señor le bendiga. Me gustaría pedirle que por favor se suscriba a este canal, que es para la gloria del Señor y sobre todo para alcanzar más almas al católico, al musulmán, a las que se encuentran en sectas, en la nueva era, en Cábala y otro tipo de sectas, testigos de Jehová y otro tipo de, de religiones. Aquí no estamos para pelear, solamente para alcanzar almas que en el nombre de Yeshua puedan venir a los pies del Todopoderoso, el único que murió en la cruz del Calvario. Así que te pido que por favor te suscribas al canal y que le des una manita arriba, le des un like para que puedas compartir este video con otras personas, ya que es muy importante de advertir lo que se está viniendo. Contaré rápidamente. Buenas noches, que Dios le bendiga. Mi nombre es la hermana Ivette y en esta noche me gustaría compartir experiencias, revelaciones sobre o antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de eso me gustaría que estemos orando para que el Espíritu Santo venga a dirigir y direccionar y traer al recuerdo cada visión, cada revelación conforme a la palabra del Señor, para advertir y sobre todo para poder traer palabra del Señor, que estamos en últimos tiempos y se están cumpliendo muchas profecías según la Biblia. Entonces me gustaría que comenzáramos orando en el nombre de Jesús. Padre, te agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Señor, conforme a las visiones, Señor, a las profecías, Señor, que tú dijiste, Señor, antes, Señor, a tus hijos, Señor. Por medio de las Escrituras dice tu palabra, Señor, que conocemos y tenemos la vida, Señor. Por eso tu palabra dice escudriñar las Escrituras, porque en ellas tienes la vida. Y Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que estarán escuchando, o tal vez amigos que estarán escuchando este video. Señor, que tú nos adviertes, Señor, lo que viene, Señor, para las naciones, Señor, según los juicios, Señor, por causa del pecado, Señor. Y en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toma la dirección, Señor, toma mi boca, Señor, renuncia a mis palabras, más que seas tú, Señor, hablando al pueblo, Señor, pueblo necio, duro de corazón, duro de cerviz, como dice, Señor. Ven, Señor, habla con nosotros, y en el nombre de Jesús, amén y amén. También me gustaría que por favor le estuviésemos leyendo en Ezequiel 33. Y el título del capítulo 33 dice el deber de la atalaya. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra, tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si la atalaya viera venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero le mandaré su sangre de mano de la atalaya. Amén. Entonces, me gustaría estar contando que hace algunos años, tal vez hace unos 3 años, el Señor me empezó a hablar para hablar sobre todo en la iglesia donde yo estaba congregándome antes, para estar advirtiendo sobre todo a los pastores. Y el Señor me hablaba mucho con Ezequiel de que hay muchos pastores que son perros mudos, que no hablan, que comen y tienen ganancia de sus propias ovejas, que son lisonjeros y que muchas veces, en lugar de dar palabra de vida, muchas veces hablan de su propio corazón. Y mientras yo oraba cada madrugada, un día después de como cada madrugada,
tal vez cerca de las 5 de la madrugada, yo fui a recostarme otra vez porque todavía tenía un poco de sueño. Y mientras apenas cerré mis ojos, yo empecé a mirar que yo me encontraba aquí en Suiza, donde yo vivo, en la ciudad donde yo vivo. Yo me veía que estaba conduciendo. A esa época yo tenía un carro gris y yo me veía conduciendo, y mientras estaba todo un día normal, era la luz normal, y de repente yo vi como los cielos fue como un rollo, y la palabra nos habla, empezó a recogerse y se oscureció todo. Yo, para mi gran sorpresa, nosotros no podíamos ver nada con las personas que estábamos. Normalmente se escuchaba que había una catástrofe, la gente gritaba, y yo en el mismo tiempo, en aquella visión, yo me empecé a tener temor porque pensé que el Señor me iba a dar una experiencia con el infierno. Pero no fue una experiencia con el infierno, simplemente que cuando se terminó esa visión, yo me quedé sorprendida y dije: Señor, ¿qué quieres decir con eso? No entiendo, porque yo me veo conducir un auto y de repente se enrollan los cielos, y de la luz se vuelve tinieblas. Señor, háblame. Entonces decidí tomar un tiempo de ayuno para que el Señor me explicara, para que el Señor me mostrara. Pero después de poco tiempo, después de buscar, el Señor me dio la misma experiencia, pero a través de un sueño. Y en este sueño yo me veía de la misma manera, que yo estaba aquí también en Suiza, pero en otro lugar, en otra parte, y asimismo conduciendo, y de repente todo se apagaba. Entonces yo decía: Señor, ¿qué tiene que ver la primera experiencia con la segunda? ¿Por qué todo se parece igual? No hay cambio. ¿Qué me quieres decir en estas dos veces? ¿Por qué la tierra viene en oscuridad? ¿Por qué todo yo lo veo oscuro? Y la gente grita y nadie se puede mirar y todo es a tiendas. Y el Señor me empezó a hablar con Génesis, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Ellos, antes de que su libertador, que era a través del hombre que Dios había escogido, el profeta Moisés, Dios le dijo a su siervo que él fuera a hablar de la parte del Señor y que le fuera a advertir todo lo que iba a venir, las pestes, si no dejara al pueblo de Dios salir. Y todo se cumplió tal cual Dios hablaba a través de los labios de Moisés. Pero aún así había endurecido el corazón el rey de Egipto. Y aquel faraón endurecido, aún viendo el fuego, todo lo que caía, y todos los prodigios que se hicieron en Egipto, las langostas, el cambiarse de los ríos en sangre o las aguas en sangre, aún así él no quería. Pero si nosotros nos apercibimos y empezamos a estudiar la palabra, ellos al final, cuando el ángel de la muerte pasó, todo se quedó en oscuridad. El Señor me empezó a hablar diciendo que así como antes de la Pascua, antes de la salida del pueblo de Israel, antes de salir, todos quedaron en tinieblas, pero solamente los hijos de Israel, ellos estaban con luz, sus casas estaban en luz. Pero el Señor me hacía la comparación de que así también en el último tiempo, así también estará en tinieblas la tierra, porque el Señor quiere zarandear, comenzando primero por la iglesia. Y es sobre todo para percibirnos que el Señor está volviendo, que el Señor viene pronto y que el Señor quiere un pueblo santo y que el Señor está trayendo y haciendo cambios en la naturaleza porque Él quiere nos apercibirnos, y que sobre todo sobre todo que nosotros podamos, lo más valioso que Dios nos ha dado, nuestra alma, que nuestra alma esté irreprensible, cuerpo, alma y espíritu, antes de su llegada. Pero el Señor quiere, ante todo, que mucho pueblo cristiano, muchas iglesias que están
corrompidas, que están hablando lisonjas, que están hablando los pastores, palabra mentirosa, palabra que no fue de Dios, palabra o de adivinación, como dice Ezequiel. Muchos de los profetas que adivinan por un par de zapatos, como dice Ezequiel, vendieron a sus hijos por un par de zapatos y tal vez por vino. Y eso es lo que está pasando en las iglesias cristianas. Por los diezmos, por las ofrendas, el pueblo se está corrompiendo. Los pastores ya no quieren predicar la verdad, ya no quieren hablar de la venida de Cristo, ni quieren hablar de la santidad, tanto en el hombre como en la mujer, por fuera y por dentro. Porque Dios nos dice que tenemos que ser santos como el Señor Jesucristo es santo. Y si el Señor Jesucristo en sus tiempos, Él fue un hombre irreprensible, sin pecado, sin mancha, porque si nosotros estamos siguiendo a Jesucristo, nosotros no estamos siguiendo una religión, nosotros no estamos siguiendo al pastor o a la esposa del pastor, o a una congregación o a una dominación. Aquí nosotros estamos siguiendo es al Hijo de Dios, el que vino a salvarnos, el que vino a mostrarnos el camino, aquel que vino para salvar lo que se había perdido, para mostrarnos cómo llegar al reino de los cielos. ¿A través de méritos? ¿A través de la ley? No. A través de la gracia en Jesucristo, a través de su perdón, a través de que Él ya pagó todo en la cruz del Calvario. Entonces eso te dice a ti y a mí. Y cuando el Señor me explicaba todo esto, yo podía percibir que lo que yo había visto en el sueño era tanto pánico. Y continué orando. Y a una ocasión yo estaba despierta, estaba haciendo mis compras en un almacén que aquí se llama Lidl. Y en este almacén yo estaba haciendo mis compras y de repente yo escuché la voz audible de Dios y me dijo, compra comida y agua. Entonces yo volví mi mirada hacia atrás y yo empecé a buscar la persona que me estaba hablando, pero para mi sorpresa no había nadie. Y yo pensé, estoy volviéndome loca, porque escuché claramente que un hombre me habló y me dijo, compra. Pero después yo dije, ay, tal vez no escuché bien, pero para mi sorpresa, esta vez la voz se volvió a repetir y la voz del Señor fue como con más fuerza y me dijo, compra comida y compra agua. Entonces yo dije, Señor, pero ¿por qué tú me dices que compre agua y comida? Y entonces yo empecé a preguntarle, Espíritu Santo, ¿qué es lo que me quieres hablar? ¿Qué es lo que está pasando? No entiendo. Yo empecé a sentirme en pánico porque estaba pidiendo todavía confirmación y que me explicara aquellas visiones que había visto antes de la oscuridad, de las tinieblas y qué era lo que iba a pasar, porque yo veía tantas tinieblas que cubría la tierra, que qué era lo que estaba pasando, que no entendía que si me quería dar una experiencia con el infierno, que yo no me sentía preparada y decía, Señor, es tan feo mirar la oscuridad, pero decía, Señor, eso es para mi nación, para Suiza. Y cuando llegué a mi casa, no arreglé las compras, lo que hice fue arrodillarme y llorar, porque desde el trayecto del almacén hasta mi casa, yo me puse a llorar y a tener mucho pánico, porque dije, Señor, ¿tú quieres decir que yo me voy a quedar aquí? Tú me estás diciendo que yo no me voy a ir en el arrebatamiento, que tú me dices que compre comida y agua porque yo voy a ser una de las que se van a quedar en el arrebatamiento. Eso pasó por mi cabeza y empecé a llorar y empecé a clamar y decirle, Señor, por favor, perdóname, explícame, Señor, ¿qué he hecho de malo? Señor, saca mi pecado oculto, pero yo no me quiero quedar aquí, yo no quiero quedarme para la gran tribulación, explícame, Señor. Y entonces el Señor, a su gran misericordia, después de un tiempo de ayuno, me empezó a explicar que venían juicios para la tierra, que no habrá comida, que la tierra estará en tinieblas tal cual yo la había visto, pero que sufrirían muchas naciones, no solamente Suiza, sino que serían muchas naciones, pero que Él me mostraba porque es la ciudad donde yo vivo, la nación donde yo vivo.
que me decía que así, que como los gritos que yo escuchaba de pánico, de desespero, así se llenará la tierra y que no habrá comida y que mucha gente moriría. Y el Señor me dio una palabra, y en esa palabra ayúdame Dios a encontrar, por favor. Y en esta palabra está en Ezequiel 7, donde el título dice El fin viene. Y está en el capítulo 7, el versículo 7. El mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Y en el versículo 14 dice, tocarán trompeta y prepararán todas las cosas y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda la multitud. De fuera espada, de dentro pestilencia y hambre. El que esté en el campo morirá a espada, y al que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. Y los que escapen de ellos huirán y estarán sobre los montes como palomas de valles, gimiendo, todos, cada uno por su iniquidad. Toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. Amén. Y cuando yo entendí que había que guardar comida, empecé a preguntarle al Señor, porque bueno, para mí nunca he escuchado eso, nunca en mi iglesia predicaron eso, nunca he escuchado que lo que va a pasar después de la gran tribulación, porque todo mundo en las iglesias dice que todo mundo se va, que el que esté en pecado o el que esté en fornicación, todo mundo, según ellos dicen que todo mundo vamos. Pero un día, estando en la iglesia, estábamos cantando y la iglesia estaba llena, y yo escuché que el Señor me habló, y un hermano que estaba dirigiendo el culto dijo, oh, gloria a Dios, y ahora el Señor viene, todos subimos, todos nos vamos con el Señor, porque ya estamos prontos, ven Señor. Y yo dije, wow, cuando el Señor me dijo lo que dice aquel hombre no es verdad. Me dijo, si ahora yo vuelvo por mi pueblo, solamente una persona subiría de este lugar. Y yo empecé a mirar a mi alrededor, la iglesia estaba llena, estábamos más de 100 personas. Y yo miraba y empecé a llorar, porque el Señor me decía, si yo vuelvo ahora, una persona subiría conmigo. Y yo, hermanos, yo me sentí descalificada. Y yo dije, Señor, ¿quién sería esa persona que subiría contigo? ¿Cuál de todas estas? Está llena la iglesia, estamos más de 100 personas, y solamente una iría, Señor. Y yo empecé a tener más cuidado y decir, Señor, no todo mundo va a subir al cielo. Tenemos que estar en paz con todos. Procurad, como dicen Hebreos, procurad estar en paz con todos. Y sin la santidad de Dios nadie podrá ver al Señor. Si nosotros estamos pecando, si nosotros no estamos santificándonos, no podremos ver el rostro de Dios. Entonces, poco tiempo después,
yo pedía todavía para el Señor, le preguntaba al Espíritu Santo como que comprar, y entendí que eran enlatados, cosas que no se pudieran. Empecé a comprar mucho atún, a comprar conservas, y lo empecé a guardar desde el año 2016 o 2015, que estaba guardando, y hay cosas que le he tenido que sacar porque se ha caducado. Pero empecé a comprar galletas porque vi poco tiempo después que yo le decía: Señor, muéstrame lo que va a pasar, yo quiero que me expliques, porque para mí en mi cabeza todavía estaba de que el Señor me estaba diciendo que yo me iba a quedar para la gran tribulación, aunque no entendía. Y después, para mi maravilla, yo me vi en una visión subir al cielo, y en esa visión yo vi a 2 ocasiones la misma experiencia del arrebatamiento, que nos encontrábamos en medio de la oscuridad, y yo escuchaba a muchas mujeres. Yo no podía ver ni mis manos ni mi rostro, no podía ver las personas que estaban a mi lado, solamente me recordaba en aquella visión la misma parábola de las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas, en la cual dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 eran necias, y que 5 de ellas estaban llenas del Espíritu Santo, del fuego, de la unción, del aceite, más que las otras estaban esperando, y les pidieron a las otras 5, le dijeron que no, que fueran a buscar. Y cuando el novio vino, las otras golpearon y ya no se pudo abrir la puerta. Y en la visión que yo veía, yo escuchaba que decían: Cristo vino, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y cuando yo pensé, dije: tal vez tengo un pecado. Para mí la visión fue tan real, y lo primero que mi mente en la visión yo vi fue que yo dije, porque quise decir: perdóname, Dios, porque quería confesar un pecado, no se sabe, pero tenemos que estar prontos para la venida del Señor. Y fue tan rápido, no tuve ni tiempo de decir perdón, sino que apenas dije la letra P, yo estaba saliendo con un vestido muy blanco, y como si yo fuera, como cuando hay una explosión de un volcán, o de un, no sé si se dice, un cohete que sale tan grande, propulsión tan rápido, no sé cuántas millas, no conozco cuánta es la velocidad que sube un cohete, pero yo me veía subir tan rápido. Yo me subía y estaba mirando que, como dice la Biblia en Isaías, que Él es el sol de justicia, no podía ver el rostro del Señor, solamente veía que brillaba más que el sol, y decía: al fin, Señor Jesús, al fin, Señor Jesús, el día que tanto esperaba, poder ser arrebatada. Y yo solamente escuché que el Señor me dijo: vengo en breve, di a mi pueblo que vengo en breve. Y cuando se acabó la visión, yo empecé a llorar, porque nosotros no tenemos conciencia de que la venida del Señor está pronto, y de que es muy importante estar a cuentas con todos, de que si hemos peleado con alguien, pedirle perdón, que si estamos mal con nuestro esposo, estar bien, porque el Señor viene y no sabemos a qué hora, porque como un ladrón vendrá a medianoche. Él compara esta comparación, porque el ladrón no avisa, el ladrón entra, y nuestro Señor, como hijos suyos, como siervos suyos, Él vendrá a buscar lo que le pertenece sin avisar, porque somos de Él. Y en la segunda experiencia, yo entendí que el Señor lo que me decía era que era preparando comida, porque lo que viene es para días, vienen cosas, vienen juicios, vienen, y estamos viendo. Yo entendí poco tiempo después, cuando empecé a mirar todo lo que ha estado pasando con Venezuela. Venezuela no tiene comida. Venezuela ha salido al exilio a otros países, a Ecuador, a Perú, a Brasil, pidiendo comida, peleándose
por la comida. Esa es una nación que ya fue castigada por el Señor o el juicio del Señor, pero muchas más vienen por causa de nuestros pecados, por causa de las rebeliones del hombre, por causa de la zoofilia, por causa de la pedofilia, por causa del homosexualismo, por causa del adulterio, por causa de lo que está pasando en su propia casa y sobre los altares. Y solamente para confirmar, tiempo más después, el Señor me mostró aquí una vez más, aquí en Suiza. En aquella visión yo me veía que yo estaba escondida en un camión de militares, estaba escondida y yo me veía muy delgada. Ya en sí yo soy soy delgada, pero en aquella visión yo me veía muy delgada y tenía mucha hambre. Podía sentir el hambre en aquella visión y yo estaba tratando de comer una galleta que ya había pasado mucho tiempo, que ya no tenía ni sabor. Yo entendía en aquella visión que había pasado algún tiempo, más que había gente que estaba muriendo. Veía cómo los militares estaban por todos lados. Veía como militares, no sé de qué nación, pero eran hombres malvados, y me hacía entender el Señor como en el tiempo de Babilonia sacaban a los niños, a las familias de las casas de suizos de aquí cerca de mi casa, y los amontonaban a los niños como si fueran un montón de palos de madera, y los quemaban y los ponían a los hombres y a las mujeres, como en la época cuando hubo Hitler, que los sacó. Así también estaban sacando de sus casas los militares, y eran los que estaban dirigiendo esta nación en Suiza, y solamente yo podía esconderme porque estaban persiguiendo a aquellos que eran verdaderos cristianos, y solamente decía: tengo hambre. Y comía una galleta ya muy seca, y tenía mucho frío. Y entendí en aquella visión, en el momento, vino a mi mente aquel versículo cuando dice: el Señor, orad para que el día del Señor no venga en invierno. Y después me veía que con algunas hermanas estábamos huyendo. Había un campo grande, era como un campamento, como lo estaba explicando, como en el tiempo de Hitler, y había un gran campamento. Y aquí en aquel campamento yo vi hombres asiáticos, no puedo saber ni sabía de qué nación, pero veía un militar, un hombre, parecía que era como un general de guerra, y era un asiático, y él estaba encargándose de poder torturar las personas, y veía cómo torturaban a un hombre que estaba en una silla, y lo torturaban y querían sacarle, y le estaban sacando, mejor dicho, la boca para que ya no hablara de Jesús. Y entonces yo salí huyendo de aquel lugar porque pensaba que la próxima sería yo, y saliendo me encontré con una hermana que también estaba huyendo, pero veía que en ese campamento todo estaba cerrado. Nosotros cogimos un carro y empezamos a salir, y había mucha gente huyendo. Entonces entendí que solamente para prepararnos, pero que no era la gran tribulación. El Señor me explicaba que no era que yo me iba quedado, que por eso me había mostrado la primera vez el arrebatamiento, para explicarme que es tiempo de guardar alimento, porque juicios vienen a la tierra. La iglesia será zarandeada en todo el mundo, empezando por los Estados Unidos y por otros lugares, en América Latina, aquí en Europa, donde dicen conocer al Señor, pero no hacen su voluntad, donde dicen que aman al Señor, mas los que dirigen los cultos es el hombre, es la carne, y no el Espíritu Santo. Y después entendí que solamente el Señor me decía que eso vendrá antes
de la venida del Señor, para probar dónde hay la fe, como dice. ¿Acaso encontrará fe el Señor antes de su venida? Es para que el Señor quiere probar en dónde está puesta tu fe. Y después de tal vez de un año, otra vez tuve la hermosa visión de ser arrebatada de nuevo, pero esta vez fue diferente. Esta vez veía otra vez la oscuridad, que no había luz en toda la tierra. Entonces es por eso que hablo mucho de las tinieblas, porque es así como el Señor me ha hecho entender que antes del arrebatamiento la tierra será destruida, y porque antes de que haya una nueva tierra y un nuevo cielo, como dice la palabra en Isaías, para que todo sea nuevo tiene que ser destruido. Como el viejo hombre, como nosotros que somos nuevas criaturas, tuvo que perecer el viejo hombre pecador en nosotros. Así también la tierra contaminada perecerá, será destruida. Pero en esta segunda experiencia, en aquella visión donde yo me veía siendo arrebatada, yo me veía con mucha gente, no sé, etíopes, de otros países, de otras razas, y estábamos en un campo muy grande, pero yo no podía ver, solamente los vi cuando un trueno sonó fuertemente, y cuando tronó, yo levanté mi cabeza y todo ese trueno inmenso que sonó por toda la tierra iluminó toda la tierra. La iluminó tan grande que podía ver la gente que estaba a mi alrededor, que al principio no veía, pero apenas yo pude mirar, yo enseguida salí de mi cuerpo y vi como una falda que la tenía hasta mis pies. En la visión yo veía que se había quedado unas botas, se quedaba ahí un vestido, una falda, se quedaba un suéter, todo lo que estaba puesto cayó en no sé en cuántos o en milésimas de segundos, y yo empecé a subir y veía como gente vestida de blanco subía a la misma vez que yo. Y yo podía ver una mujer hermosa que estaba con un vestido que brillaba como una estrella, su rostro brillaba tan bello y tan puro, era como un ángel. Y yo decía, wow, veía que estábamos muchas personas subiendo, y cuando levanté mi cabeza, esta vez yo pensé que sí era el arrebatamiento. Y yo dije, al fin, Señor, esta vez sí es, esta vez sí, esta vez ya veniste por mí. Y el Señor otra vez me dijo, a mi pueblo que vuelvo pronto, que vengo pronto, que vengo pronto. Lo más hermoso es saber que todo lo que está en las Escrituras es verdad, que mucha gente dice que la palabra es escrita por hombres, pero vemos que toda escritura, como dice en Romanos, es inspirada por el Espíritu Santo, que tenemos un Dios que no miente, que es un Dios verdadero, un Dios real, que nos ha preparado moradas, mansiones en el cielo. Yo nunca he tenido el privilegio de visitar o conocer el cielo como muchos hermanos por experiencias, pero déjame decirte, prepárate, porque el Señor viene. Prepara comida, prepara mucha agua. El tiempo, el Señor a mí no me dijo. No sé si haya dicho a otras personas, pero a mí no me ha dicho el tiempo. Solamente yo sé que desde el año 2015 hasta el día de hoy yo he estado preparando botellas de agua. Prepárate con fósforos, prepárate con algo para que tú puedas cocinar por algún tiempo, porque no se sabe. Más países pasarán por guerras, por pestilencias, por hambres, porque era lo que yo veía en una visión, la persecución. Y como había gente y el Señor me hablaba, el Espíritu Santo me hablaba en aquella visión y me decía, toma medicina, toma antibióticos, antisépticos. Y porque veía muchos heridos. Entonces el Señor está advirtiendo. Y
solamente quiero dejarles con esto, hermanos. Ore al Señor, pídale al Señor que le explique, que le revele. Y en el nombre de Jesús, el Señor no nos deja confundidos. Así que ore por su nación. Oremos los unos por los otros. Y guárdese en santidad. Porque así como el Señor quiere por dentro, que ve el corazón, dice mucha gente, pero el corazón lo escudriña y pesa los espíritus, pero el Señor también quiere una iglesia que se santifica, santa, pura, que se viste con decoro para su Señor, no para el mundo, no para seducir ni ser de piedra de tropiezo para otro, sino para salvación, para seguir el ejemplo, las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Seamos como aquellas mujeres, como fue Sara, mujeres de ejemplo, que nos dejaron un ejemplo. Entonces les bendigo en el nombre de Jesús y que Dios les siga bendiciendo. Amén. Antes de comenzar, que el Señor le bendiga, me gustaría pedirle que por favor se suscriba a este canal, que es para la gloria del Señor y